Las naves de transporte flotaban en el cielo terrestre como nubes oscuras que nunca traían lluvia. El almirante Jake Morrison las observaba desde la plataforma de observación de la estación lunar, con la mandíbula apretada mientras contaba las enormes naves. 57 naves esta vez, cada una capaz de transportar 1.000.000 de almas lejos de su mundo natal. La hegemonía se volvía más codiciosa con cada año que pasaba. Jake había servido en la flota de defensa humana durante 23 años, observando con impotencia cómo los hijos de la Tierra eran llevados a luchar en guerras que nunca habían comenzado. Los alienígenas lo llamaban servicio militar obligatorio, pero Jake reconocía la esclavitud en cuanto la veía. Los humanos eran útiles para la hegemonía galáctica porque eran resistentes, adaptables, y lo más importante, se reproducían con la suficiente rapidez como para reemplazar a sus bajas en la Tierra. La presidenta Lisa Carter compareció ante la sesión de emergencia de la Asamblea de la Tierra Unida. El enorme salón resonaba con voces preocupadas mientras representantes de todas las naciones se reunían para escuchar las últimas demandas de sus señores alienígenas. Las manos de Lisa temblaban ligeramente mientras sostenía el bloc de datos que contenía el mensaje del Hegemony. Lo había leído 12 veces, esperando que las palabras cambiaran de alguna manera. «Compañeros humanos», comenzó Lisa, y su voz resonó por la silenciosa cámara. «El Hegemony ha emitido nuevas exigencias. También requieren 50 millones de los nuestros para un despliegue inmediato. El Frente Acechador del Vacío. Esto representa el reclutamiento más grande de nuestra historia». La asamblea estalló en gritos furiosos y súplicas desesperadas. El representante Carlos Martínez de Sudamérica se puso de pie, con el rostro rojo de rabia. 50 millones. Eso es casi la población total de algunos continentes. Nos piden que vaciemos nuestras ciudades. El embajador Kae, el imponente Cepran, quien sirvió como la voz del Igeman en la Tierra, dio un paso al frente. Su piel azul escamosa brillaba bajo las luces de la cámara, y sus 4 brazos hicieron un gesto desdeñoso ante las preocupaciones humanas. Las necesidades del imperio superan sus apegos provinciales, dijo en un inglés perfecto, aunque su tono sugería que hablaba de ganado en lugar de personas. Su especie existe para servir al gran orden galáctico. Se espera el cumplimiento en 30 días estándar. Lisa sintió que se le revolvía el estómago ante la crueldad despreocupada de los alienígenas. ¿Y si nos negamos? Los ojos dorados de Caturus se fijaron en ella con una mirada depredadora. Bombardeo orbital seguido de ocupación militar total. Su elección es simple. Denos 50 millones de voluntarios o tomaremos 100 millones por la fuerza. En el interior de Australia, a 3 kilómetros bajo la arena roja del desierto, el Dr. Alex Chin trabajaba frenéticamente en el laboratorio oculto que había consumido su vida durante los últimos 15 años. El proyecto Santuario estaba tan clasificado que menos de 100 humanos sabían de su existencia. Alex había sido seleccionado por la administración anterior para resolver un problema imposible. ¿Cómo podría la Tierra defenderse de un imperio que controlaba la mitad de la galaxia? La respuesta estaba en la enorme cámara que tenía ante él. Los generadores de campos cuánticos zumbaban con energía apenas contenida. Sus núcleos de energía extraían directamente del núcleo fundido de la Tierra mediante tecnología de túneles experimentales. Alex había comenzado con física teórica que la alta mayoría consideraba imposible, y luego pasó años haciendo realidad lo imposible. Informe de situación. Alex llamó a su asistente, la doctora Mary Williams, quien monitoreaba los sistemas primarios desde una estación de control que parecía más arte que ciencia. Tunelización cuántica estable al 97% de eficiencia, respondió Mary, sin apartar la vista de los datos que se desplazaban. La cobertura de la red defensiva ahora se extiende al cinturón exterior de asteroides. Estamos listos para la primera prueba a gran escala. Alex asintió con gravedad. La prueba llegaría antes de lo esperado. Los informes de inteligencia sugerían que la hegemonía se estaba impacientando con la creciente reticencia de la Tierra a proporcionar soldados para sus guerras. El imperio alienígena había aplastado docenas de rebeliones a lo largo de los siglos, siempre con una fuerza abrumadora que dejaba mundos enteros como ruinas humeantes. Pero la Tierra no sería solo otra historia con moraleja. La capitana Nia Brooks estaba de pie en el puente de la nave de carga. Oyer Starrunner observaba a su tripulación hacer los preparativos finales para la partida. Para cualquier observador casual, eran simplemente otra nave comercial humana que se dirigía a las colonias. El manifiesto de la nave. Enlistaba equipo agrícola y suministros de minería con destino a Nuevo Colorado, uno de los mundos agrícolas de la humanidad en el sistema Kepler. La verdad era muy diferente.
Las bodegas de carga de Na contenían cápsulas de evacuación, suministros médicos y suficiente comida para alimentar a 10,000 personas durante meses. Más importante aún, ocultos bajo los falsos pisos se encontraban comunicadores cuánticos que permitirían contacto instantáneo con la Tierra, eludiendo por completo las redes de monitoreo de la Hegemony. Todas las estaciones reportan estar listas, dijo la capitana su primer oficial, el teniente Ben Taylor. El Ned sirvió con Ninia durante 8 años, y ella confió en él. Con su vida. Más importante aún, confió en él con la vida de cada humano que estaban a punto de evacuar. Envíen señales a las otras naves. Ordenó Nia. La operación regreso a casa comienza ahora. A través de la galaxia. Escenas similares se desarrollaron en docenas de naves humanas. Lo que parecían ser viajes rutinarios de carga fueron en realidad el comienzo de la mayor evacuación de la historia de la humanidad. Cada colonia humana, estación minera y puesto de investigación había recibido el mismo mensaje codificado. Regresen a casa antes de que estalle la tormenta. De vuelta en la Tierra, Jake Morrison recibió una comunicación cifrada del almirante Patricia Stone, comandante de todas las fuerzas humanas en los sistemas exteriores. El mensaje era breve pero escalofriante. Jake, saben que algo ha cambiado. Las naves de patrulla de la Hegemonía están haciendo demasiadas preguntas sobre nuestros movimientos. Sea lo que sea que Alex esté construyendo ahí abajo, más vale que lo termine rápido. Jake reenvió el mensaje a los canales apropiados y luego volvió a observar las naves de transporte en la órbita terrestre. Pronto, esas naves partirían vacías o llenas de los últimos humanos que la Hegemonía se llevaría de la Tierra. La decisión se había tomado en consejos secretos y búnkeres ocultos por científicos y soldados que entendían que la esclavitud estaba camuflada. Como el deber seguía siendo esclavitud, la presidenta Lisa Carter finalizó la sesión de la Asamblea con unas palabras que serían recordadas durante siglos. Díganle a la Hegemonía que les daremos nuestra respuesta en 30 días, tal como se les pidió. Lo que no dijo fue que la respuesta ya se estaba escribiendo en laboratorios cuánticos, astilleros ocultos, planes de evacuación y redes de defensa que transformarían el equilibrio de poder en la galaxia. Que la Hegemonía había gobernado mediante el miedo y una fuerza abrumadora durante 1000 años. Habían aplastado cada rebelión, convirtiendo mundos enteros en ejemplos, mostrando a otras especies el precio de la rebeldía. Pero nunca se habían enfrentado a un enemigo como la humanidad, una especie que aprendía de cada derrota y se adaptaba a cada desafío. La Tierra cerraba sus puertas, y el Imperio debería haber escuchado cuando aún tenían la oportunidad de marcharse. La estación minera de Kepler 442b había funcionado durante 47 años sin un solo día de inactividad. Los extractores cuánticos extraían minerales raros del núcleo del planeta las 24 horas del día, alimentando la insaciable sed de recursos de la Hegemonía. El capataz Pete Williams había trabajado en estas máquinas durante 12 años, viendo los supervisores alienígenas enriquecerse mientras los trabajadores humanos morían en derrumbes de túneles y fugas de radiación. Hoy era diferente. Pete estaba de pie frente al panel de control principal, con sus curtidas manos sobre la secuencia de apagado. A su alrededor, 200 trabajadores humanos esperaban su señal. Habían recibido el mensaje codificado hacía 3 días. Regresen a casa inmediatamente, solo traigan conocimiento. Apagado por mantenimiento rutinario. Pete anunció por el intercomunicador de la estación, con voz firme a pesar del latido de su corazón. Todos los extractores fuera de línea para diagnóstico del sistema. El supervisor Cepriano, Beltar, entró corriendo en la sala de control momentos después. Sus escamas azules se oscurecieron por la ira, y sus antebrazos gesticulaban frenéticamente hacia la silenciosa maquinaria. Inaceptable. La cuota diaria debe cumplirse, las reservas deben hacerse de inmediato. Pete miró al alienígena directamente a sus ojos dorados. Los protocolos de seguridad requieren un ciclo de diagnóstico completo. Podría llevar semanas, quizás meses. ¿Te atreves a desafiar los programas de producción imperiales? La voz de Beltar se elevó hasta convertirse en un siseo amenazante. Estoy cumpliendo las normas, respondió Pete con calma. La sección 47 del Código de Seguridad Imperial exige pruebas exhaustivas tras cualquier anomalía. Detectamos fluctuaciones cuánticas inusuales esta mañana. No hubo fluctuaciones, pero Beltar no pudo verificarlo sin acceder a los sistemas de control humano sellados. Pete había pasado años aprendiendo todas las normas que la Hegemonía había escrito, encontrando lagunas que nunca esperaron que los humanos descubrieran. Mientras que los alienígenas solo veían trabajadores obedientes, Pete y miles como él se habían estado preparando para este momento en el mundo agrícola de Nuevo Edén.
La supervisora Kate Johnson caminaba por interminables campos de grano que se extendían hasta el horizonte. El planeta alimentaba a 17 mundos hegemónicos, con cultivos modificados que crecían en hileras perfectas bajo sistemas climáticos controlados por alienígenas. Kate había gestionado estas granjas durante 8 años, observando cómo el sudor humano producía alimentos que jamás alimentarían a niños humanos. La cosecha estaba completa, los silos de grano estaban llenos. Las naves de transporte llegarían mañana para llevar las cosechas a mundos alienígenas donde los trabajadores humanos nunca probarían lo que habían cultivado. Pero mañana traería decepción a la hegemonía. «Carguen todo en nuestras naves», ordenó Kate a su personal humano. La escasez de alimentos en la Tierra requiere un envío inmediato a casa. Su asistente, el granjero Joe Davis, sonrió mientras activaba los sistemas de carga. «¿Qué pasa con los transportes hegemónicos?» «Pueden comer tierra», respondió Kate. «Ya no alimentamos a nuestros amos». El grano que debería haber alimentado a millones de alienígenas ya se estaba cargando en naves humanas ocultas, naves que habían estado llegando en secreto durante días. Alimentos, medicinas, equipo y, lo más importante, personas, fluían hacia la Tierra en una corriente inversa que los Hegemony aún no habían notado. El capitán Ryan O'Connor guió la nave de carga New Horizon a través del desierto. Cinturón de esteroides que rodea el sistema Centuri. La matrícula de su nave indicaba que transportaba equipo industrial a las colonias mineras, pero sus bodegas estaban repletas de familias evacuadas de una docena de asentamientos humanos. Los niños jugaban en las bahías de carga reconvertidas, mientras sus padres trabajaban en la modificación de más naves para el éxodo. El Nuevo Horizonte era una de las 3000 naves que participaban en la operación Regreso a Casa. Cada una transportaba valiosas vidas humanas de vuelta a la Tierra. Ryan había servido en la flota mercante durante 15 años, transportando carga entre colonias humanas y observando cómo la hegemonía estrangulaba lentamente a su gente. Ahora formaba parte de algo más grande que las rutas comerciales y los horarios de envío. «Capitán, estamos recibiendo una transmisión de la nave de patrulla de la hegemonía Fuerza Dominante», informó su oficial de comunicaciones, la teniente Sarah Mitchell. «Solicitan la inspección de nuestra carga». A Ryan se le heló la sangre. Las patrullas de la hegemonía rara vez se molestaban en atender naves de carga humanas a menos que sospecharan algo. «Comuníqueme con ellos». El comandante de la nave patrulla era un Dominar, una de las especies guerreras que servían como ejecutores de la hegemonía. Su voz resonó por los altavoces con autoridad militar. «Nave humana, prepárese para abordaje e inspección inmediatos». «Reconozca la patrulla de hegemonía», respondió Ryan con voz serena. «Transmitiendo el manifiesto de carga». «Ahora, por favor, tenga en cuenta que transportamos productos químicos industriales peligrosos que requieren procedimientos especiales de manipulación». Era mentira, pero el manifiesto que envió Ryan era lo suficientemente auténtico como para pasar una inspección superficial. Los productos químicos peligrosos eran en realidad suministros médicos, pero el Dominar necesitaría equipo especializado para verificarlo. Más importante aún, la inspección los retrasaría durante horas mientras las familias en sus bodegas de carga permanecían ocultas. Su manifiesto muestra irregularidades. El Dominar anunció después de varios minutos. Se someterá a un escaneo completo de carga. Ryan intercambió miradas con Sarah. Un escaneo completo lo revelaría todo, condenando no solo su misión, sino también a las 300 familias ocultas. «Abajo». «Entendido, comandante de patrulla». «Sin embargo, debo informarle que nuestro cargamento incluye xenotoxinas de clase 9. La regulación imperial 774 exige contención especializada durante el escaneo para evitar la contaminación atmosférica de su nave. La regulación era real, enterrada en miles de páginas de códigos de seguridad imperiales. Ryan había pasado meses memorizando cada regla que pudiera proteger las operaciones humanas. El Dominar tendría que regresar a la base para obtener el equipo adecuado, ganando tiempo valioso para que el Nuevo Horizonte alcanzara un lugar seguro. «Mantendrán su posición hasta que llegue el equipo de escaneo adecuado», dijo finalmente el comandante de patrulla. Por supuesto, Ryan estuvo de acuerdo. ¿Tiempo estimado de llegada del equipo especializado? 48 horas. Ryan sonrió con tristeza. En 48 horas, el Nuevo Horizonte estaría a medio camino de la Tierra, junto con miles de otras naves que transportaban a los hijos de la humanidad. A casa. Las propias regulaciones de la hegemonía se habían convertido en armas en manos humanas, volviéndose contra amos que nunca imaginaron que sus esclavos aprenderían a leer la letra pequeña de la base oculta en el cinturón de asteroides.
La comandante Sophie Blake coordinó la mayor operación logística de la historia de la humanidad. Su centro de mando bullía de actividad, mientras cientos de oficiales rastreaban el movimiento de naves humanas por la galaxia. Pantallas holográficas mostraban rutas de evacuación, líneas de suministro y las colonias humanas que se vaciaban gradualmente. «Informe de situación», gritó Sophie a su coordinador de logística, el mayor Tom Phillips. 312 naves en ruta a la Tierra, respondió Tom, con los dedos bailando sobre los controles holográficos. El recuento actual de evacuación asciende a 400.000 almas, extraídas sanas y salvas. Sophie asintió, pero su expresión permaneció intacta. 400.000 eran un buen comienzo, pero había más de 400 millones de humanos dispersos por el espacio e Hegemony. Cada día de retraso significaba más personas atrapadas cuando el Imperio finalmente se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. «¿Qué hay de la resistencia de las fuerzas locales de Hegemony?», preguntó Sophie. «Mínima hasta ahora», informó Tom. «La mayoría de los comandantes locales están tratando esto como tráfico comercial normal. El patrón es demasiado amplio para que lo vean con claridad. Eso cambiaría pronto. La hegemonía gobernaba tanto mediante la información como por la fuerza, y sus redes de inteligencia eventualmente notarían la masiva migración humana. Cuando eso sucediera, comenzaría la verdadera prueba. La Tierra tenía que estar lista para proteger cada nave, cada familia, cada alma humana que corría a casa antes de que estallara la tormenta. El Imperio debería haber escuchado cuando la Tierra pidió por primera vez colaboración en lugar de esclavitud. Ahora era demasiado tarde para las palabras. La Tierra se había transformado de la noche a la mañana en algo nunca antes visto en la galaxia. Donde una vez una canica azul flotaba pacíficamente en el espacio, ahora enormes plataformas orbitales rodeaban el planeta como una corona de joyas mortales. Cada plataforma zumbaba con energía que curvaba la luz alrededor de sus bordes, impulsada por túneles cuánticos que se adentran en las profundidades del núcleo fundido de la Tierra. El Dr. Alex Chun se encontraba en el centro de control principal enterrado bajo las montañas rocosas, observando. Obras que mostraban lecturas imposibles. El proyecto Santuario estaba en pleno funcionamiento, con sus sistemas defensivos en línea y listos para la tormenta que se avecinaba. A su alrededor, docenas de técnicos monitoreaban equipos que violaban todo lo que la hegemonía creía saber sobre física. Los generadores de campos cuánticos son estables en todas las plataformas, informó la doctora Mary Williams desde su estación. La producción de energía se mantiene estable al 400% del máximo teórico. Alex sonrió con tristeza. Los científicos de la hegemonía habían pasado siglos declarando que ciertas tecnologías eran imposibles, escribiendo artículos que demostraban que la comunicación más rápida que la luz no podía funcionar, y que las armas que manipulaban el espacio-tiempo eran una fantasía. Se habían equivocado en todo, cegados por su propia arrogancia y pensamiento limitado. ¿Y los sistemas de camuflaje?, preguntó Alex. Todas las plataformas orbitales son invisibles a los métodos de escaneo conocidos. Mary respondió. Hasta donde los sensores de la hegemonía pueden detectar, la Tierra parece completamente indefensa. Esa era la belleza de la innovación humana. Mientras los extraterrestres se habían centrado en construir versiones más grandes de la tecnología existente, los humanos habían aprendido a pensar de forma diferente. Cada año de esclavitud les había enseñado nuevas lecciones sobre las debilidades alienígenas. Cada regulación memorizada había revelado lagunas en el conocimiento de su amo en las alturas de la Tierra. El coronel Matt Harrison comandaba los núcleos de defensa terrestres recién formados desde la plataforma orbital insignia. A diferencia de las dispersas fuerzas humanas que habían servido a la hegemonía durante siglos, estos defensores estaban unidos bajo una única estructura de mando con equipo que habría parecido mágico hace apenas unos meses. Señor, los sensores de largo alcance están detectando hegemonía. Naves de exploración en los confines del sistema solar, informó la teniente Amy Foster desde la estación de sensores. Matt asintió con calma. Déjenlas mirar, verán exactamente lo que queremos que vean. Las naves de exploración eran naves cepranianas, rápidas y ligeramente armadas, diseñadas para recopilar información antes de la llegada de la flota principal. Sus sensores les mostrarían una Tierra indefensa con tráfico orbital normal y sin preparativos militares visibles. La avanzada tecnología de camuflaje que ocultaba las verdaderas defensas de la Tierra se basaba en principios. La hegemonía nunca había descubierto el punto. La DRA. Emma Stone trabajaba frenéticamente en la división de investigación cuántica, donde los científicos humanos habían logrado avances. Tras un avance en aislamiento,
Su equipo había pasado años estudiando la tecnología de hegemonía capturada, no para copiarla, sino para comprender sus limitaciones. Cada dispositivo alienígena revelaba nuevas posibilidades que sus creadores nunca habían imaginado. La matriz de comunicación está lista para la transmisión a nivel de sistema. Emma anunció a su equipo. Podemos llegar a todos los asentamientos humanos de la galaxia simultáneamente sin usar redes de hegemonía. La cuántica. El sistema de comunicación era la mayor ventaja de la humanidad. Durante siglos, los extraterrestres habían controlado todas las comunicaciones de largo alcance, monitoreando cada mensaje y controlando el flujo de información. Ahora los humanos podían comunicarse instantáneamente entre sí a través de distancias imposibles, coordinando acciones que la hegemonía no podía detectar ni prevenir. La presidenta Lisa Carter se preparó para el discurso más importante de la historia de la humanidad. En minutos, se dirigiría no solo a la Tierra, sino a todas las colonias, naves y asentamientos humanos de la galaxia. El mensaje se transmitiría a través de canales cuánticos que eludían todas las estaciones de monitoreo de la hegemonía, llegando a oídos humanos antes de que sus amos alienígenas supieran siquiera que había sido enviado. El búnker presidencial se había convertido en un estudio de transmisión, con sus paredes revestidas de transmisores cuánticos que podían atravesar el espacio-tiempo. Lisa se paró frente a las cámaras, sabiendo que sus palabras determinarían si la humanidad seguiría siendo esclava o se convertiría en algo más grande. Mis queridos humanos, comenzó Lisa, su voz se transmitía a través de distancias imposibles para llegar a asentamientos humanos en 1000 mundos. Durante 2 siglos, hemos servido a amos que nos vieron como herramientas para ser utilizadas y descartados. Construimos sus ciudades, luchamos sus guerras y morimos por sus ganancias. Hoy, eso termina. En estaciones mineras y mundos agrícolas, en corredores de naves y búnkeres ocultos, los humanos dejaron de trabajar para escuchar. Las palabras que oían eran imposibles, transmitidas a través de una tecnología que no debería existir, llevando un mensaje de esperanza que muchos creían que nunca escucharían. Ofrecimos colaboración y recibimos cadenas, continuó Lisa. Buscamos la paz y encontramos la esclavitud. Les dimos a nuestros hijos y los vimos morir en guerras alienígenas. Pero mientras ellos solo veían sirvientes, nosotros aprendíamos, crecíamos y nos preparábamos para este momento. La transmisión incluía imágenes de la Tierra que impactaron a todos los humanos que las vieron. Ciudades que se extendían hasta las nubes, alimentadas por energía limpia extraída del núcleo del planeta. Hábitats orbitales que eclipsaban a las estaciones espaciales de hegemonía más grandes. Armas que podían romper lunas y escudos que podían detener flotas enteras. Las imágenes mostraban a los humanos trabajando juntos con una unidad que sus amos nunca habían logrado. Cada persona en la Tierra, desde los científicos hasta los agricultores, formó parte de un esfuerzo masivo para defender su mundo y liberar a su gente. La especie individualista que los Hegemony creían conocer se había convertido en algo nuevo, algo peligroso. Ya no somos sus mineros ni sus soldados, declaró Lisa. Su imagen llegó a los humanos de mundos distantes que habían olvidado lo que era la libertad. Ya no somos sus sirvientes ni esclavos. Somos humanidad y elegimos ser libres. El mensaje incluía instrucciones detalladas para cada asentamiento humano. Naves de evacuación estaban listas para traerlos a casa. Los planes de defensa estaban listos para protegerlos durante el viaje. Si decidían quedarse y luchar por sus propios mundos, la Tierra les proporcionaría tecnología y apoyo para ayudarlos a ganar. La capitana Nia Brox observó la transmisión desde el puente de la EDS Liberty, una de las nuevas naves de guerra humanas que existían parcialmente fuera del espacio-tiempo normal. Su nave podía aparecer dentro de las formaciones enemigas, atacar con armas que ignoraban escudos y blindaje, y luego desaparecer antes de que el fuego de respuesta pudiera alcanzarlas. Capitán, estamos recibiendo solicitudes de rendición de 12 colonias humanas, informó su oficial de comunicaciones, el teniente Bob Carter. Quieren una evacuación inmediata. Niña sonrió. Las colonias no se estaban rindiendo a la hegemonía. Estaban renunciando a sus antiguas vidas como esclavos para abrazar la libertad como iguales. Cada nave de evacuación que llegaba a la Tierra no solo trajo personas, sino también conocimiento, habilidades y determinación para no volver a ser esclavizada. La hegemonía pronto aprendería que su mayor error no fue subestimar la tecnología ni la capacidad militar humanas. Su mayor error fue creer que una especie capaz de esperanza podía ser encadenada para siempre. El embajador Ketber se presentó ante la sesión de emergencia del Consejo de la Hegemonía. Su arrogancia habitual fue reemplazada por algo cercano al miedo. La transmisión cuántica se había detectado en todo el imperio.
Sus implicaciones eran claras para cualquiera con la inteligencia suficiente para comprenderlas. Los humanos poseen una tecnología que no podemos explicar, informó a los líderes alienígenas reunidos. Sus métodos de comunicación eluden por completo nuestros sistemas de monitoreo. Sus defensas orbitales son invisibles para nuestros sensores, y su flota de evacuación parece ser más grande que toda nuestra marina mercante. Los miembros del Consejo desestimaron sus preocupaciones. Con la misma arrogancia que los había cegado durante siglos, después de todo, ¿qué podía hacer un mundo primitivo contra un imperio que controlaba la mitad de la galaxia? Estaban a punto de descubrir exactamente lo que 400 millones de humanos furiosos podían lograr cuando dejó de fingir indefensión. La flota de invasión más grande de la historia galáctica emergió del hiperespacio en el límite del sistema solar. 12.000 naves que transportaban a 50 millones de soldados de toda la hegemonía. El almirante de flota Ztul comandaba desde su nave insignia, el Dominio Eterno, un enorme acorazado dominar que había conquistado 17 mundos y nunca había conocido la derrota. Ztul se encontraba en su puente de mando, estudiando las pantallas tácticas que mostraban una Tierra aparentemente indefensa suspendida en el espacio como fruta madura, esperando ser cosechada. Sus sensores detectaron tráfico orbital normal, algunas estaciones mineras y la habitual colección de satélites humanos primitivos. No había defensas visibles, ni formaciones militares, nada que sugiriera que los humanos pudieran resistir siquiera a un solo grupo de batalla. Todas las naves, listas para el asalto, anunció su oficial táctico, el comandante Drake. El bombardeo orbital puede comenzar en 30 minutos. Ztul asintió con satisfacción. Esta rebelión terminaría rápidamente, sirviendo de ejemplo para otras especies que podrían considerar desafiar la hegemonía. Los humanos habían demostrado astucia en sus operaciones de evacuación, pero la astucia no significaba nada contra una potencia de fuego abrumadora. «Comiencen el ataque», ordenó Ztul. «Apunten a todos los principales centros de población. Dejen suficientes supervivientes para que sirvan de ejemplo». La flota avanzó en perfecta formación, cargando las armas para el bombardeo que acabaría con la independencia humana antes de que realmente pudiera comenzar. Pero al cruzar la órbita de Plutón, ocurrió algo imposible. El espacio mismo comenzó a plegarse a su alrededor, retorciéndose en patrones geométricos que dolían al mirarlos directamente. «Almirante, nuestros sistemas de navegación no funcionan correctamente», informó Dramo, con la voz tensa por la confusión. «Las coordenadas del hiperespacio cambian aleatoriamente. Estamos atrapados en una especie de laberinto espacial». Ztul miró la pantalla táctica con incredulidad. Su flota estaba dispersa por un espacio retorcido. Naves separadas por distancias que cambiaban constantemente. Algunas naves informaron que podían ver la Tierra, mientras que otras se encontraron frente al vacío o las imágenes distorsionadas de sus propios compañeros de flota. El capitán Dan Murphy comandaba la EDS Liberty desde el interior del laberinto cuántico que ahora rodeaba a la flota Hegemony. Su nave existía parcialmente fuera del espacio-tiempo normal, lo que le permitía moverse libremente a través de las formaciones atrapadas mientras permanecía invisible para sensores enemigos a su alrededor. Su CR. Trabajamos con la serena eficiencia de quienes se habían entrenado para este momento. Objetivo adquirido durante toda su vida, informó la teniente Grace Miller, oficial de armas, desde su puesto. El crucero de batalla Hegemony, Puño de Hierro, se encuentra aislado de su grupo de escolta. Don estudió la pantalla táctica, observando cómo la nave alienígena se debatía impotente en la trampa espacial. El Puño de Hierro era un crucero pesado cepriano. Sus armas eran lo suficientemente poderosas como para destrozar planetas y sus escudos lo suficientemente resistentes como para resistir ataques de flotas convencionales. Contra la tecnología humana, bien podría haber sido de papel. «Disparad disruptor cuántico», ordenó Don con calma. El arma que impactó al Puño de Hierro no explotó contra sus escudos ni atravesó su blindaje. En cambio, simplemente hizo que la nave dejara de existir de forma significativa. El casco permaneció intacto. La tripulación sobrevivió, pero todos los sistemas a bordo quedaron reducidos a sus átomos. La nave se convirtió en una tumba a la deriva, con su tripulación respirando pero indefensa. «Objetivo eliminado», informó Grace. Pasando al siguiente combate, al otro lado del laberinto, se desarrollaban escenas similares. Naves de guerra humanas aparecían sin previo aviso dentro de las formaciones de hegemonía. La EDS Libertad se materializó dentro de un escuadrón dominar. Sus cañones de fase atravesaban los escudos enemigos para impactar directamente los núcleos de las naves. La EDS Desafío usaba armas de distorsión temporal que envejecían el metal enemigo por siglos y segundos,
haciendo que enormes naves se desmoronaran hasta convertirse en polvo. La hegemonía había pasado 1000 años perfeccionando armas de destrucción, construyendo cañones más grandes y escudos más resistentes en una carrera armamentística sin fin. Los humanos habían dedicado su tiempo a aprender a reescribir las reglas de la guerra. ¿Para qué destruir una nave enemiga cuando simplemente se podía hacer que olvidara cómo volar? El almirante Sil observaba cómo su poderosa flota era desmantelada pieza a pieza por enemigos que no podía ver ni comprender. Naves que habían aterrorizado a una docena de mundos estaban siendo inutilizadas por armas que no deberían existir. Tácticas que violaban todo lo que sabía sobre el combate espacial. ¿Cuántas naves hemos perdido?, preguntó. 700 discapacitados, 400 destruidos, respondió Dramo con la voz hueca por la sorpresa. No hemos logrado dañar ni una sola nave humana. Los humanos no solo ganaban, sino que daban lecciones. Cada enfrentamiento demostraba nuevas capacidades, nuevas tecnologías que los Hegemony jamás habían imaginado. Naves capaces de atravesar materia sólida, armas que atacaban estructuras cuánticas en lugar de agujeros físicos, tácticas que explotaban estructuras de mando rígidas y respuestas predecibles. El comandante Chris Taylor lideró un equipo de ataque a bordo del acorazado Ceprian capturado, el cazador del vacío, moviéndose por pasillos que rezumaban miedo alienígena. Su equipo llevaba una armadura que reflejaba la luz a su alrededor, haciéndolos casi invisibles al acercarse al puente de la nave. Pero no estaban allí para destruir la nave ni matar a su tripulación. Recuerden, los necesitamos vivos, recordó Chris a su equipo por allí. Comunicadores cuánticos. Cada prisionero es una fuente de inteligencia. Cada nave, una muestra tecnológica. La tripulación Ceprian nunca los vio venir. En un momento intentaban frenéticamente restaurar la energía de sus armas inutilizadas. Al siguiente, miraban fijamente a soldados humanos, que habían aparecido como fantasmas en sus zonas más seguras. Los humanos se movían con precisión quirúrgica, incapacitando a los miembros de la tripulación con armas no letales que los dejaban conscientes pero indefensos. Dothan Belan, del cazador del vacío, se encontró cara a cara con Chris Taylor, estudiando al soldado humano con una mezcla de miedo y confusión. Como la mayoría de los alienígenas, había visto a los humanos solo como trabajadores y carne de cañón. Herramientas útiles, pero poco amenazantes. ¿Cómo es posible?, preguntó Velas en un inglés mal hablado. Su especie carece de la inteligencia para tal tecnología. Chris sonrió tras la visera de su casco. Eso es lo que nunca entendieron de nosotros. Aprendemos de todo, incluso de nuestros errores, especialmente de nuestros errores. El equipo de ataque había pasado meses estudiando naves de hegemonía capturadas, no para copiar su tecnología, sino para comprender sus debilidades. Cada sistema tenía defectos que sus diseñadores nunca habían considerado. Vulnerabilidades que se hacían evidentes una vez que dejaban de pensar como quienes los construyeron. El almirante Cekal recibió el informe final con creciente horror. De su de 12.000 naves, menos de 3.000 permanecieron operativas. El resto fueron destruidas, inutilizadas o capturadas por un enemigo que luchó como ninguna otra especie que él hubiera conocido. Almirante, recibimos una transmisión de la flota humana, anunció Drake Mole. Comuníquela, dijo Ztul con gravedad. La voz que se escuchó por los altavoces pertenecía al almirante Hake Morrison, comandante de las flotas combinadas de la Tierra. Su tono era tranquilo, casi coloquial, como si hablara del clima en lugar de la destrucción de la fuerza de invasión más poderosa de la galaxia. Almirante Ztul, le transmito nuestros términos para su rendición. Sus naves restantes apagarán todas sus armas y se someterán al abordaje. Sus tripulaciones serán tratadas con respeto y regresarán al espacio de la hegemonía después de este conflicto. Termina. Ztul sintió que su orgullo guerrero se rebelaba ante la sugerencia de rendición. ¿Te atreves a ofrecer condiciones a la hegemonía? Somos los amos de esta galaxia. Ustedes eran los amos. Hake corrigió con suavidad. Ahora están aprendiendo lo que sucede cuando confunden la paciencia con la debilidad. Nuestras condiciones son generosas, almirante. Le sugiero que las acepten antes de que demostremos lo que nuestras armas menos delicadas pueden hacer. La transmisión incluía datos tácticos que helaron la sangre de Ztul. Los humanos se habían estado conteniendo, usando solo una fracción de su potencia de fuego disponible. Ocultas por todo el sistema solar había armas que podían destruir estrellas, defensas que podían detener flotas de batalla enteras. Tecnologías que hacían que su demostración actual pareciera un juego de niños. Ztul miró alrededor de su puente a los miembros de la tripulación que habían conquistado mundos, pero que ahora se enfrentaban a la derrota por una especie que habían descartado como primitiva.
El orgulloso guerrero Dominar, que nunca había conocido el fracaso, estaba aprendiendo que el orgullo precede a la caída. Señalen a la flota, dijo en voz baja. Todas las naves, arrienden sus naves. 6 meses después de la fallida invasión, la galaxia lucía completamente diferente a como había sido durante 1000 años. La hegemonía aún existía, pero su férreo control sobre la civilización galáctica había sido destrozado por la victoria de la humanidad. La noticia del triunfo de la Tierra se extendió por las estrellas más rápido de lo que el Imperio pudo reprimirla, inspirando rebeliones en docenas de mundos que creían que la libertad era imposible. La presidenta Lisa Carter se presentó ante la recién formada Asamblea Galáctica. Ya no hablando como líder de una especie sometida, sino como representante de un poder igualitario, el gran salón del mundo neutral de Nexus Prime resonaba con voces que hablaban 100 idiomas diferentes, todas unidas por su deseo de independencia del dominio hegemónico. Nos reunimos hoy no como conquistadores ni conquistados, sino como seres libres, eligiendo nuestro propio destino, anunció Lisa a los delegados reunidos. La Tierra extiende una invitación a todas las especies. Únanse a nosotros como iguales o déjenos en paz. Buscamos socios, no súbditos. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Representantes de 47 mundos diferentes se presentaron para solicitar una alianza con la humanidad. Sus voces crearon un coro que ahogó las protestas de los pocos delegados de hegemonía que quedaban. Especies que habían sido esclavizadas durante siglos vieron esperanza por primera vez en generaciones. El embajador Ketver se sentó en la sección de hegemonía. Ya no era la voz arrogante de la autoridad imperial, sino un exiliado deshonrado que buscaba asilo. Su propio gobierno lo había culpado por no haber previsto el levantamiento humano, despojándolo de su rango y amenazándolo con la ejecución como chivo expiatorio de sus fracasos. La Tierra otorga santuario a todos los que lo buscan, continuó Lisa, sus ojos se encontraron. Ket estaba al otro lado del pasillo. Antiguos enemigos que eligen la paz sobre la guerra. Encontrarán la bienvenida entre nosotros. El embajador Cepriano sintió algo que nunca había experimentado. Antes de gratitud hacia una especie que una vez consideró inferior. En los meses transcurridos desde su exilio, había aprendido más sobre la humanidad que en todos sus años de gobierno. Perdonaron incluso a sus enemigos cuando estos decidieron cambiar. La capitana Nia Brox comandaba la EDS Geraisen, nave insignia de la flota de exploración terrestre, mientras se acercaba al mundo agrícola de Green Valley. El planeta había sido una de las primeras colonias humanas en declarar su independencia tras la victoria de la Tierra. Pero se enfrentaba al mismo problema que docenas de otros mundos: cómo defender la libertad una vez que la habías reclamado. Capitán, estamos recibiendo una señal de bienvenida del gobierno planetario, informó el oficial de comunicaciones, el teniente Steve Roberts. Solicitan asistencia inmediata con los preparativos defensivos. Ninia sonrió mientras veía cómo el mundo verde se agrandaba en la pantalla principal. Esta era la nueva misión de la humanidad, no conquista ni control, sino protección y colaboración. Todos los mundos liberados recibieron la misma oferta, la tecnología de la Tierra compartida libremente a cambio de amistad y cooperación. Señale a la superficie, ordenó Nia. Dígales que la caballería ha llegado. El Dr. Alex Chun se había convertido en el coordinador principal de tecnología de la Tierra, viajando entre mundos aliados para compartir las innovaciones que habían logrado la libertad de la humanidad. Los sistemas de tunelización cuántica que impulsaban las defensas de la Tierra ahora proporcionaban energía limpia a una docena de planetas. Las técnicas de fabricación que construyeron la flota terrestre ayudaron a las antiguas colonias a construir su propia protección. En el mundo minero de Nueva Pittsburgh, Alex observó a antiguos esclavos operar equipos que sus amos hegemónicos habían declarado demasiado avanzados para la comprensión humana. Los mineros que una vez cavaron túneles para obtener ganancias extraterrestres ahora extraían recursos para construir sus propias naves espaciales, sus propias defensas, su propio futuro. Los reactores de fusión están en funcionamiento y estables, informó la ingeniera jefa Carol Thompson, limpiándose la grasa de las manos con una sonrisa satisfecha. Estamos produciendo suficiente energía para todo el planeta, con excedentes para exportar. Alex asintió con orgullo. Carol había sido trabajadora de mantenimiento bajo su mando. El gobierno de la hegemonía, considerada capaz solo de reparaciones básicas, ahora diseñaba sistemas de energía que superaban cualquier construcción del imperio. Cuando los humanos dejaron de fingir limitaciones, sus verdaderas capacidades se hicieron evidentes. La verdadera prueba del nuevo orden galáctico llegó cuando los sensores de largo alcance detectaron naves que se acercaban desde el borde exterior de la galaxia. Los acechadores del vacío, el misterioso enemigo que había llevado a la hegemonía a medidas desesperadas,
finalmente emergieron de la oscuridad entre las estrellas. El almirante Hake Morrison se encontraba en el puente de la unidad EDS, observando la flota que se acercaba con serena determinación. Las naves acechadoras del vacío no se parecían a nada en las bases de datos de la hegemonía. Naves oscuras que parecían absorber la luz, moviéndose en formaciones que resultaban incómodas de mirar directamente. «Señor, estamos recibiendo transmisiones de la flota que se aproxima», informó el teniente Mark Davis, oficial de sensores. «No está en ningún idioma conocido, pero nuestros sistemas de traducción lo están procesando». El mensaje, al llegar, fue simple y directo. «Esta galaxia nos pertenece. Ríndete o serás destruido». Hake activó el sistema de comunicación de toda la flota. Su voz llegó a todas las naves de las fuerzas combinadas humanas y aliadas. La flota incluía naves de 30 especies diferentes, todas unidas en su determinación de permanecer libres. Naves desconocidas. Soy el almirante Morrison de la Alianza Galáctica. Esta galaxia está bajo una nueva administración. Bienvenidos al contacto pacífico, pero si vienen en guerra, descubrirán que hemos aprendido de los errores de nuestro anterior amo. La respuesta del acechador del vacío fue inmediata. Disparos de armas que podrían destrozar planetas. Pero sus ataques impactaron escudos que doblaron el espacio-tiempo, impulsados por el conocimiento combinado de docenas de especies trabajando juntas. Los disparos que deberían haber destruido flotas enteras simplemente se desvanecieron en el espacio plegado. La batalla que siguió fue breve pero decisiva. Las tácticas humanas, la tecnología aliada y el conocimiento innato de cómo luchar contra enemigos superiores se combinaron en una victoria que envió a los acechadores del vacío a retirarse a la oscuridad exterior. Los nuevos defensores de la galaxia habían demostrado su valía contra la amenaza que había aterrorizado a la hegemonía durante generaciones. El comandante Chris Taylor lideró el grupo de abordaje en la nave de mando Boyd Stoke capturada, moviéndose por pasillos que parecían existir en demasiadas dimensiones a la vez. Pero los humanos habían aprendido a adaptarse a lo imposible. Y la geometría alienígena no pudo detener a los soldados que se habían entrenado para lo impensable, el vacío. El comandante Stoke era un ser de sombra viviente, cuya forma cambiaba entre estados de materia mientras hablaba con una voz como metal rechinando. ¿Cómo resistes nuestras armas? ¿Cómo ves a través de nuestros engaños? Chris se quitó el casco, mostrando al alienígena su rostro humano. Hemos tenido buenos maestros. Cada enemigo al que nos hemos enfrentado nos ha enseñado algo nuevo sobre la supervivencia. La presidenta Lisa Carter se dirigió a la galaxia por última vez. Sus palabras llegaron a todos los mundos habitados a través de redes cuánticas que conectaban especies libres a través de distancias imposibles. La hegemonía aún controlaba algunos sistemas, pero eran islas de tiranía en un creciente océano de libertad. A quienes aún están encadenados, les ofrecemos esperanza, dijo Lisa, mientras su imagen se transmitía a receptores ocultos en 1000 mundos esclavizados. A quienes eligen la libertad, les ofrecemos colaboración. A quienes traen la guerra, les ofrecemos la misma lección que le enseñamos al imperio. Subestimar a la humanidad es arriesgado. El mensaje incluía una invitación abierta que transformaría la civilización galáctica. Vengan como amigos y serán bienvenidos. Vengan como iguales y encuentren colaboración. Vengan como conquistadores y aprendan por qué el imperio debería haber escuchado cuando la Tierra cerró sus puertas. El embajador que vio la transmisión desde su nuevo hogar en la Tierra, donde antiguos enemigos trabajaban junto a antiguos esclavos para construir algo mejor de lo que ninguno de los dos había imaginado. Había pasado su vida creyendo que solo los fuertes merecen gobernar, que la fuerza es la razón en todas las circunstancias. La humanidad le había enseñado que lo más fuerte de la galaxia no eran las armas, las flotas ni los imperios construidos sobre el miedo. Lo más fuerte era la simple idea de que todos los seres merecen elegir su propio destino. Defendida por personas dispuestas a luchar por esa decisión. La hegemonía había gobernado mediante el terror durante un milenio. La Alianza Galáctica lideraría con el ejemplo, mostrando a la galaxia lo que los seres libres podían lograr cuando trabajaban juntos en lugar de unos contra otros. Las puertas de la Tierra estaban abiertas ahora, dando la bienvenida a todos los que llegaban en paz y listos para defender a todos los que elegían la libertad sobre la esclavitud.